Bueno, estamos en el momento de la temporada que invita pues, al optimismo, estamos muy motivados, estamos con ganas, con ilusión y con tensión también, ¿no? Porque, bueno, llevamos toda la competición luchando por un objetivo y vemos que se va acabando la competición y que cada vez quedan menos jornadas y que puede estar cerca, ¿no? Entonces, lo que te digo, con tensión, pero sobre todo con ambición. El partido de Cádiz es complicado porque el Cádiz también se juega mucho, ¿no? Sí, está metido de lleno en la pelea por los puestos de playoff. El otro día sacó un punto valioso en Riazor. No va a ser un partido para nada fácil, eso por descontado. Además, el Carranza se hace muy fuerte, no es fácil arañar puntos en ese campo. Eh, pero bueno, nosotros vamos a ir a Cádiz a hacer méritos para conseguir el triunfo y conseguir el objetivo que es el ascenso, ¿no? Nada diferente a lo que hemos venido haciendo hasta la fecha y en el camino que hemos venido recorriendo hasta ahora. ¿Os ha podido despistar el parón? Al no competir o no. No, yo te hablo individualmente. Personalmente yo he vuelto con muchas ganas de fútbol. El parón ha sido algo atípico, no es habitual. Estamos acostumbrados a tener un partido cada fin de semana y como te digo, nos gusta el fútbol y teníamos hambre de balón, de entrenar, de fútbol y esta semana creo que has notado, hemos hecho 4 sesiones principales intensas, de mucho ritmo y en el camino de la temporada. Y al final, como he dicho alguna otra vez, esa es la clave del éxito. Motivarse con ese objetivo y a la vista es relativamente sencillo, pero ¿cuál es el papel del capitán en una semana como esta? Vale, buena pregunta. Pues sobre todo en el tema, en el aspecto de que hay que seguir insistiendo en hacer las cosas que hemos venido haciendo toda la temporada, en seguir repitiendo las cosas buenas que hemos hecho, en seguir haciendo muchas pequeñas cosas bien, para que luego en el partido, haciendo muchas cosas pequeñas bien, pues estemos más cerca de conseguir el objetivo. Y yo creo que esta semana el equipo ha demostrado que siente cerca el objetivo, que lo tenemos cerca y que quiere conseguirlo por méritos propios y ganándonoslo en el campo. Tú que lo has vivido de todos los colores en este club, ¿qué puede suponer para ti, a nivel personal también, este ascenso? Una temporada, no sé si de ensueño, de récords, con lo vivido en el Sadar, con todavía 4 jornadas de acabar la liga, ¿qué supondría? Bueno, me gustaría responder esta pregunta cuando se consiga el objetivo, ¿no? Porque todavía no lo tenemos. Pero obviamente sería un orgullo para mí, sería un premio al esfuerzo y al trabajo y poco más. Ya daré más detalles cuando lo consigamos. Analizando el juego y el rendimiento del equipo en los últimos partidos fuera de casa, ¿cómo hay que abordar el partido de Cádiz? ¿Cómo esperas que sea el partido de Cádiz? Pues un partido muy competido, que habrá que trabajar bien las bandas porque tienen verdaderos puñales en banda. Esa es una de las claves y luego, bueno, sobre todo partido disputado en el tema físico, de muchas caídas, segundas jugadas, campo que aprieta y que rechaces y segundas jugadas van a ser claves que salgamos ganadores más veces que ellos porque ese será un punto de partida para conseguir algo. Los resultados han sido diferentes en esos partidos últimos fuera de casa. El análisis de lo que ha sucedido en el juego es común. Han pasado cosas parecidas en cada partido, de las que se pueden extraer conclusiones para el domingo, ¿no? No, no. Yo creo que cada partido requiere un trabajo, una forma de juego sin desviarnos de nuestra filosofía, de nuestro estilo, está claro, pero el rival te plantea diferentes retos y intentamos superarlos, ¿no? Y bueno, fuera de casa, desde Tenerife no perdemos, no es una mala dinámica, yo me atrevería a decir que es buena dinámica, no tanto
juego, sino a resultados. Y por eso, bueno, pues queremos también mejorar esa imagen respecto al juego, que quizás ha sido algo más pobre, sobre todo me acuerdo del partido de Alcorcón, en Elche la primera parte. Tenemos ahí ese hándicap y queremos mejorar eso también. ¿Con qué mentalidad se afronta el saber que si ganas subes, pero también tienes ese colchón de que puedes tener varias bolas de partido, por así decir, para ganar ascensos? ¿Favorable, desfavorable? Esa presión que puede tener Cádiz y que vosotros quizás no tanta. Somos conscientes de la situación, ¿vale? Pero, como te digo, como me habíais preguntado pues un poco la labor de capitán o lo que sentía yo que había que gestionar esta semana, ¿no? Pues va en esa línea de focalizar en el partido que tenemos este mismo domingo, que es el Cádiz. Trabajar para competir ese partido y nada más. Entonces, si haces méritos y si lo trabajas como lo hemos venido haciendo hasta ahora, pues llegará al objetivo. ¿Cómo se gestiona esa ilusión, ese que vive el osasunismo en estos días previos a ver cuándo va a llegar, cómo se gestiona eso en el vestuario y más contigo como capitán? Bueno, a ver, no es fácil, porque es algo que es tan goloso, que es tan satisfactorio, que nos va a hacer sentirnos realizados a mucha gente. Si lo conseguimos va a ser una explosión de júbilo, de alegría, pues lo visualizas y te emocionas, ¿no? Y quieres conseguirlo y ves que lo tienes cerca, pero en ese sentido estabilidad emocional y no desviarnos del camino, es lo que he venido repitiendo desde la primera pregunta de la rueda de prensa. Y no es fácil porque yo también me voy a casa y visualizo, me vienen a la cabeza situaciones y joder, sería una pasada volver a conseguir otro ascenso, ¿no? En el equipo de mi tierra, para Pamplona, para la comunidad, lo que significa, para todos, para los aficionados. Pero lo que te digo, hasta que lo consigamos vamos con prudencia, con estabilidad y con cautela, sabiendo que lo tenemos cerca, pero que hay que cerrarlo. ¿Tú qué prefieres, el domingo después de jugar fuera, el lunes esperando resultados o la siguiente semana, el sábado, en casa con la gente del Sada? Pues yo prefiero ganármelo en el campo y que se dé cuando se tenga que dar, seguir haciendo méritos y al final llegará cuando nos tenga que llegar. Quiero decir, vamos a competir el domingo y según los méritos que hagamos el domingo, pues nos llegará el domingo, el lunes, el sábado que viene o más adelante o seguir insistiendo.